que lo encontramos en la Biblia, en el libro de San Lucas, y tiene que ver con la higuera estéril. Nosotros, hermanos, siempre encontramos en la Biblia y vemos constantemente a un Dios de misericordia, a un Dios que da muchísimas oportunidades. Encontramos a un Dios de gracia, a un Dios de amor, pero muchas veces lo que nosotros nos olvidamos, o quizás lo que dejamos de lado, ya sea por desconocimiento o a propósito, es que también esa gracia, esa misericordia o las oportunidades que Dios nos da, un día Dios también puede poner un límite. Un día Dios también puede decir, bueno, te he dado oportunidad, te he dado mi gracia, te he dado todo lo que necesitaba, pero hasta aquí he llegado y hasta aquí la oportunidad, hasta aquí es el límite de mi paciencia. Entonces muchas veces solamente pensamos en la gracia, en el amor, en la misericordia de Dios. Y muchas veces, tristemente, quizás, o a lo mejor, ese pensamiento de únicamente meditar en la gracia, en el amor, a veces nos puede llevar a una falta de consagración, o nos puede llevar a una falta de compromiso. Total, Dios perdona. Vamos a hacerlo, total, Dios es bueno, total, Dios es misericordioso, pero lo que estamos haciendo es suprimir la otra verdad, o tratar de ocultar o dejar de lado la otra verdad, que Dios también puede llegar un momento y decir, hasta aquí, se ha terminado la oportunidad, se ha terminado la gracia, se ha terminado el amor y la misericordia, y hasta aquí ha llegado el final. Y de esto es lo que quiero hablar esta noche, y esto lo encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 13, versículo 6 en adelante. Lleva como subtítulo Parábola de la higuera estéril. Una hermosa enseñanza que el Señor nos deja. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Versículo 7. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Versículo 8. Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Versículo 9. Y si diere fruto, bien, y si no, lo cortarás después. Amén. Dice el versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en una viña. Lo que a mí me llamaba la atención, o lo que yo me preguntaba, porque dice tenía un hombre una higuera, y no dice plantada en medio de otras higueras, sino dice que había una higuera en medio de un viñedo. No tenía ningún tipo de relación. La higuera no tiene nada que ver. Es como que la higuera era totalmente extranjera o sapo de otro pozo. Pero sin embargo dice que este hombre tenía una higuera en medio de su viñedo, en medio de las vid, en medio de las plantas de uva. Debemos tener presente, hermano, dos cuestiones importantes. La planta de higuera es un árbol que no tiene ningún problema y puede crecer en cualquier lugar. Se adapta fácilmente. La higuera puede crecer en el desierto, puede crecer en la arena, puede crecer en lugares rocosos, no hay ningún problema. Ella puede crecer y puede adaptarse. Pero sin embargo, para tener un viñedo, para tener plantas de vid, la vid es una planta mucho más delicada, es mucho más frágil, es mucho más sensible. Por lo tanto, la vid o la planta de uva, como nosotros conocemos, necesita un terreno especial, necesita un cuidado especial, un cuidado único. Necesita un terreno fértil, necesita que el terreno donde ella está pueda ser blando la tierra para que sus raíces puedan profundizar e ir en busca de agua. Necesita tener humedad, necesita muchísimas cosas. No se compara en nada a lo que la higuera necesita. Pero sin embargo, aquí Jesús nos dice que un hombre tenía una higuera en medio de la vid. Ahora, hay un gran problema con esto, porque el hecho de tener una higuera en medio de las plantas de uva, en medio de un viñedo, corre un gran peligro. Porque la higuera
sus raíces tienden a extenderse de manera fuerte y de manera muy rápida. Y el peligro que este hombre corría es que la higuera, que las raíces comiencen a absorber a las plantas de vid y terminen matando a las plantas de uva. ¿Y cuál era la necesidad? También el peligro que corre es que las raíces de la higuera puedan infectar o producir ciertas bacterias en su viñedo. O sea que este hombre, por una higuera, podría perderlo todo. Por una higuera, pero sin embargo, él ha decidido correr el riesgo. Y la pregunta que yo me hacía, pero ¿quién correría ese riesgo? Sin ningún tipo de necesidad. Dice, las raíces de la higuera puede estrangular, puede quitar los nutrientes e incluso causar la muerte en la vid. Puede producir daño en los cimientos y propagar enfermedades o bacterias. Pero este hombre ha decidido correr el riesgo. ¿Con qué necesidad? Simple y sencillamente para darle una oportunidad a esa higuera. Usted imagínese que usted esté en su casa con su familia, con sus hijos, y alguien le diga, mira, afuera tienes que tener cuidado porque anda alguien suelto, anda un hombre suelto, una mujer suelta, y que hace mucho daño a quien se le cruce por delante. Se agarra niño, hace daño a los niños, se agarra un grande, hace daño, no le importa, hace daño donde quiera que se acerque. ¿Usted sería capaz de llamar a esa persona y meterlo en su casa para correr el peligro que le haga daño a usted o haga daño a su familia? Yo creo que nadie lo haría. Todo lo contrario, lo primero que nosotros haríamos es cerrar bien la puerta y resguardar la integridad de nuestra familia, para cuidarlo, para protegerlo. Pero sin embargo, este hombre hizo lo contrario. Él ha decidido abrir la puerta de su hogar y dar lugar a esta planta, a este higo, corriendo el peligro de perder toda la vid. Al fin y al cabo, la vid era la que iba a dar mucho más beneficio, porque la vid iba a tener uvas, iba a ser vino, se iba a poder mantener sustento a su familia, iba a poder vender, iba a poder muchísimas cosas. Pero él ha decidido poner en riesgo. Cuando Jesús habla, hermano, esto es importante entender. Cuando Jesús habla de esta parábola de la higuera, Jesús está hablando del pueblo de Israel. La higuera representa en esta parábola al pueblo de Israel. ¿Y de qué manera? Miremos lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice, el Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas, pues era la más pequeña. Lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir la promesa que les hizo a tus antepasados. Que el Señor te sacaría de Egipto por su gran poder y te liberaría de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Dios le está diciendo a Israel, yo los he elegido no por ser los mejores, yo los he elegido no porque ustedes eran la nación más grande o más fuerte, yo los he elegido por amor, yo los he elegido por gracia. Ustedes no lo merecían, pero aún así yo he decidido traerlos y darles una oportunidad. Es por eso que hay esa relación íntima y por eso que Jesús compara la higuera con el pueblo de Israel. Porque así como la higuera no tenía nada que ver con la vid, nadie podía dar nada, lo mismo hizo Dios con el pueblo de Israel. La higuera merecía estar ahí, no le merecía, no correspondía que esté ahí. Corría muchos peligros las vid, pero sin embargo este Señor que representa a Dios ha decidido darle una oportunidad. Lo mismo hizo Dios por Israel. Dios ha llamado, los ha elegido, los ha sacado de la esclavitud, les ha mostrado su gracia, su amor, su poder, los ha mantenido y les ha dado muchísimas promesas sin merecer nada. Vamos hasta ahí. Ahora también hay una relación de esta parábola con la iglesia, con nosotros, porque en primer lugar Jesús habla esta parábola destinada al pueblo de Israel, pero también es un mensaje para nosotros.
Dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 1 versículo 28. Dice la Nueva Traducción Viviente: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. También nosotros, también cada uno de los que estamos aquí, nos representa esa higuera, que sin merecer nada, Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, nos ha hecho su pueblo, nos hizo sus hijos, nos ha perdonado y nos ha traído a su casa. Al igual que esta higuera, y corriendo también el mismo peligro. Gracias, Señor. Vemos lo que dice el versículo 7 del capítulo 13. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Este hombre, el dueño de la viña, le había dado una oportunidad a esta higuera, una oportunidad única, una oportunidad que quizás nadie estaba dispuesto a hacerlo, porque nadie quería correr el riesgo. Nadie iba a correr el riesgo de plantar una planta de higo en medio de su viña y perderlo todo. Pero este hombre ha decidido correr el riesgo. ¿Pero cuál era el fin? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál ha sido el propósito de correr tanto riesgo y dar la oportunidad a esa higuera en medio de su viña? Con un propósito: que esa higuera pueda dar frutos. No lo ha traído para que esté de lujo, no lo ha traído para que se vea bonita o para que genere impresión. Lo ha traído y le ha dado la oportunidad que nadie le quería dar. Él le ha dado la oportunidad para que pueda producir frutos. De la misma manera es que esta higuera representa a Israel, porque Dios lo ha traído a Israel también con una finalidad, al igual que esta higuera. Y el propósito de Dios para Israel era igual: que puedan producir frutos. Así como este hombre esperaba de su higuera que pueda producir higos, Dios esperaba de Israel que pueda producir fruto. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el resultado? Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 22 versículo 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El propósito de Dios para Israel, que en la parábola, recordemos, es representado por la higuera. El propósito de Dios para Israel es que Israel pueda ser de bendición. ¿Para quién? Para su casa, para su familia, para sus hijos, no, para el mundo entero. Ese era el propósito, ese era el deseo de Dios. Es por eso que Dios lo ha traído, lo ha escogido a Israel, lo ha sacado de la esclavitud, lo ha sacado de la nada y lo ha hecho una nación poderosa, con un propósito, no por nada, no por casualidad, con propósito, para que puedan ser de bendición para toda la humanidad, para todo el mundo entero. De la misma manera, Isaías 49:6 dice, hablando acerca de Israel: también te di por luz de las naciones. Propósito de Israel, que tenían que ser una luz para el resto del mundo. Israel tenía que ser un ejemplo de cómo se ama a Dios. Israel tenía que ser un ejemplo de tener una vida consagrada a Dios. Israel tenía que ser un ejemplo de cómo ellos obedecían a Dios, guardaban su palabra, guardaban su testimonio y servían y adoraban únicamente a Dios. Ese era el propósito. Dios esperaba eso. Dios esperaba que la gente pueda decir: che, mira Israel, qué pueblo de fe, cuánta fe que tiene esa gente. Yo también quiero tener ese Dios. Qué entrega que tiene, yo también quiero tener esa entrega. Mira cómo sirven a Dios, yo también lo quiero servir de esta forma o de esa manera. Eso es lo que Dios esperaba. Pero sin embargo, los resultados de Israel han sido completamente diferentes. Lo que menos hizo Israel es ser una luz para el mundo, sino que Israel ha terminado siendo de tropiezo para la humanidad y para sus propios hermanos. Israel ha terminado menospreciando a su Salvador. Israel ha terminado dando la espalda a su Dios.
Israel ha terminado menospreciando a aquel que lo ha llamado de la nada y lo hizo una nación. Ese es el mismo ejemplo que usa Jesús en la parábola de la higuera. La higuera representa a Israel. Dios, este hombre había traído su planta, su viñedo, y esperaba que pueda dar fruto, y no hubo resultados. De manera muy similar con nosotros, la iglesia, dice el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegiste, dice Jesús, vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Así como esa higuera representa a Israel, pero también nos representa a nosotros. Porque dice la Biblia, el apóstol Pablo, que Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Dios nos trajo, nos ha perdonado, nos ha dado salvación, nos ha santificado, nos ha bendecido sin haber nosotros merecido nada. No merecíamos nada. Y así como Israel, también nosotros, Dios nos ha traído de la nada. Dice que nosotros éramos lo peor, éramos lo más vil, lo más menospreciado. Dice la palabra que nosotros hemos estado condenados al infierno, éramos enemigos de Dios, pero Dios ha decidido darnos una oportunidad. Dios ha decidido traernos a su casa y plantarnos en su casa, plantarnos con el resto de la vid de Dios, con el resto de sus hijos. Dios nos ha injertado a su nación, a su pueblo amado que era Israel. Dios nos ha injertado e hizo un solo pueblo. Gloria a Dios. Y así como Dios esperaba que Israel pudiera producir fruto, es lo mismo que Dios espera de nosotros. Por eso dice Jesús: ustedes no me han elegido, yo los he elegido, los he traído y los he puesto con una vida de propósito. Hermano, no está bien, no es de un hijo de Dios andar perdido en la vida. Como hijo de Dios no podemos andar desorientados. Como hijo de Dios no podemos andar con una vida sin sentido, sin rumbo, sin saber quiénes somos, de dónde venimos o hacia dónde vamos. Porque Él nos ha traído, nos ha plantado y nos ha dado un propósito, nos ha marcado un destino y un trabajo que debemos realizar. Y ese trabajo es que debemos producir frutos. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Por eso dice Jesús en el versículo 17: estos mando, que os améis unos a otros. Amén. Gloria a ¿Y Dios. cuál es el fruto? Estos mando, que os améis unos a otros. Gloria a Dios. Entonces Dios nos ha dado vida, nos ha perdonado, nos ha dado un milagro, su presencia, con un fin: que pueda haber fruto en nosotros. ¿Cuál fruto? Que podamos amarnos unos a otros. Amén. Pero usted no sabe lo que me ha hecho. Es que usted no sabe. Tienes que amarlo. Amén. No, pero es que me ha criticado. Tienes que amarlo. Gloria a Dios. Porque porque nosotros hemos sido llamados con una vida de propósito. Esa persona que te hiere, que te lastima, que te humilla, lo hace porque no tiene un propósito en su vida. Es por eso que actúa de esa forma. Por eso que habla y dice lo que se le viene a la boca en el primer momento, pero nosotros no. Nosotros tenemos un propósito definido. Nosotros tenemos un trabajo, tenemos una tarea que realizar. Como nos ha sido encomendado una tarea, un trabajo, no podemos responder de cualquier forma. No podemos hablar de cualquier forma. No podemos caminar de cualquier forma. Porque cualquier mala manera y proceder incorrecto puede frustrar o puede truncar o puede detenernos de llegar al propósito para el cual Dios nos ha llamado y para el cual hemos sido establecidos. Entonces, cualquier mala reacción de nosotros, cualquier pensamiento contrario a la palabra de Dios, puede evitar ¿qué cosa? Que produzcamos fruto. Gloria a Dios. Es que a mí me ha retado, me ha gritado, me humillado, me faltado, y yo no podía quedarme callado. Estás perdiendo la visión. Te estás saliendo del propósito.
Porque tu propósito no era ponerte a la altura de esa persona. Tu propósito no era lastimarlo como te ha lastimado. Me ha metido una puñalada y yo meto. No, ese no es tu propósito. Tu propósito es otro. Tu propósito es amarlo. Tu propósito es perdonarlo. Tu propósito es amar a esa persona, orar por esa persona, y de esa manera estarías dando fruto. De esa manera estaríamos siendo esa higuera donde el Señor viene y puede encontrar frutos en nosotros. Hermano, no podemos responder de cualquier forma, porque hay una visión, hay un propósito, hay una meta a donde debemos llegar. Dice el apóstol Pablo que el que lucha, el que pelea, de muchas cosas se abstiene. Un atleta o un deportista que tiene como objetivo correr 10.000 kilómetros a fin de año, esa persona se abstiene de muchísimas cosas, se priva de muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque él tiene una meta, él tiene un propósito. Nosotros no. Usted al deportista, al que tiene la meta de llegar a 10.000 kilómetros, usted le puede traer un lomito, una coca, lo que fuese, y él va a decir no. ¿Por qué? Porque él tiene un propósito, él tiene una meta trazada, él tiene un objetivo. Pero nosotros, que no estamos interesados en correr 10.000 kilómetros o en correr 1 metro y agitarnos, a nosotros nos ponen un lomito y sin ningún tipo de culpa le entramos al lomito. Amén. Porque no tenemos la misma meta de esa persona. Bueno, así es un cristiano. Así como aquel deportista se niega ante esa oferta de un lomito, así también nosotros como cristianos debemos negarnos a las ofertas de este mundo. Así también nosotros como cristianos debemos negarnos a los comportamientos, actitudes, pensamientos y palabras y procederes que no vienen conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estaremos perdiendo el objetivo y no vamos a llegar a la meta. Tenemos que privarnos de esas cosas. Debemos rechazar. Amén. Es por eso, hermano, que muchas veces pasa el tiempo y pasan los años y no crecemos y no avanzamos y estamos en el mismo lugar. Y en vez de avanzar, retrocedemos. Avanzamos 2 pasos y retrocedemos 5 pasos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el objetivo. Porque nos estamos olvidando que debemos cuidarnos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. La oportunidad de esta higuera era para que pueda producir frutos. Dios no nos ha traído, hermano, y voy a hablar de manera vulgar para que se pueda entender mejor. ¿Les parece bien? Amén. ¿Sí? Amén. Dios no nos ha traído para calentar sillas. Gloria a Dios. Usted, hermano, no ha sido diseñado para ser uno más del montón. Usted no ha sido diseñado para eso. Usted ha sido diseñado con una vida de propósito. Usted tiene dones, tiene talento, tiene ministerio, tiene el poder, tiene la unción, tiene el Espíritu Santo, tiene la presencia. Usted tiene todo. Entonces no se quede como uno más del montón. Jesús le estaba hablando al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y en la parábola dice en el versículo 7: y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. 3 años. Esos 3 años representan, hermanos, los 3 años del ministerio que Jesús llevaba predicando el evangelio del reino de Dios al pueblo judío. Y el pueblo judío, ¿qué hacía? Lo rechazaba, lo menospreciaba, lo apartaba, no lo aceptaba. 3 años. Por eso dice la parábola que hace 3 años él venía en busca de fruto y no lo encontraba. ¿Hace cuánto tiempo que Dios nos visita? ¿Cuántas veces el Señor nos habrá visitado esperando encontrar frutos en nosotros? ¿Y qué ha encontrado? ¿Ha encontrado frutos realmente? ¿O nos ha encontrado como esta higuera estéril, lleno de hojas muy bonitas, con una muy buena apariencia de cristiano, con una muy buena apariencia de cristiana, pero sin frutos, sin amor, odiando a todo el mundo, pensando como el mundo piensa, hablando como el mundo habla, caminando como el mundo camina, comportándome como el mundo? ¿Qué es lo que el Señor ha encontrado? ¿Cuántas veces nos habrá visitado? Pero mire qué tremendo.
Jesús llevaba 3 años de ministerio, pero siendo rechazado por la mayoría. Pero mire qué tremendo, porque este rechazo Jesús lo expresa en el mismo capítulo, en el mismo contexto. Miren lo que dice el versículo 34 del capítulo 13 que estamos leyendo. Dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? No quisiste. Me negaste, me rechazaste. Quisiste hacer las cosas a tu forma. Quisiste tomar la decisión como mejor te parecía. Quisiste hablar como mejor te venía a la mente. Me rechazaste. Yo me imagino a Jesús esperando ver fruto en Israel. Y lo único que Jesús puede decir en estos 3 años, me imagino al Señor en ese momento expresando estas palabras, con tristeza, con angustia, con dolor, y quizás llorando, lamentándose y diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlo y no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor quiso traer armonía a tu hogar? ¿Cuántas veces el Señor quiso traer paz a tu hogar? ¿Cuántas veces el Señor quiso traer reconciliación con esa persona, con ese hombre, con esa mujer? Pero no quisimos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas oportunidades Dios habrá intentado? ¿Cuántas oportunidades Dios habrá puesto a esa persona que te ha hecho daño para que puedas reconciliarte, para que puedas expresarle el amor de Dios a esa persona, y no lo hiciste? ¿Cuántas veces, dice Jesús? Pero sin embargo fue dada una orden. Dice: ¿para qué inutiliza también la tierra? Córtala. No había fruto, listo, ya me he cansado. Le he dado una oportunidad, lo he traído. Quizás lo he encontrado a esa higuera muy pequeña, tirada en medio de la roca. Quizás la higuera se estaba secando. Quizás ya había perdido todas sus hojas, y lo único que le quedaba eran unas pobres raíces. Y este hombre ha decidido traerlo y darle una oportunidad para que pueda crecer y para que pueda dar fruto. Ahora la higuera, este hombre lo había cuidado, había crecido, tenía hojas, pero no estaba dando frutos. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha rescatado, nos ha traído del mundo? Nos ha sacado de la confusión, de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, de la miseria, de las enfermedades. ¿Cuántos de nosotros, yo primero y principalmente siempre reconozco que si no hubiese sido por la gracia, el amor de Dios, y mi tía es testigo, yo no creo que estaría en este lugar. Yo no creo que pudiera existir en este momento mis padres, mis hermanos. Yo creo que todos estaríamos muertos, es lo más probable, o presos. Pero el Señor nos ha encontrado como esa higuera, con las últimas raíces, pero Él ha decidido darnos una oportunidad. Y así con cada uno de nosotros. Quizás a cuántos de nosotros los que estamos aquí, si no hubiese sido por el Señor, si no hubiese sido por esa gracia, por ese amor, si no hubiese sido por esa oportunidad que Él nos ha dado de traernos a su casa, quizás nos hubiese muerto la enfermedad, quizás nos hubiese muerto la depresión, quizás nos hubiese muerto el suicidio, quizás nos hubiese muerto las adicciones, quién sabe. Quizás los brujos ya hubiesen cuidado por nuestra vida, por nuestros hijos. Pero el Señor tuvo misericordia, nos ha traído, nos ha plantado y nos ha dado una oportunidad para que podamos crecer y dar fruto. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos dando fruto? La orden fue dada que sea cortada. Me llamaba la atención cuando Jesús cuenta esta parábola. Dice que el dueño dice: córtala y échala afuera, ya no me sirve porque no da resultado, no da fruto. Y me venía a la mente cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, y cuando Dios dice a Moisés: Moisés, baja porque el pueblo se ha corrompido. He aquí que el pueblo que ha sacado de Egipto con mano fuerte se ha corrompido y se ha hecho para sí un becerro de oro. Pero mire qué fuerte que son las palabras de Dios. Y Dios habla a Moisés en Éxodo 32:10 y dice: ahora pues,
déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Ese Dios de gracia, ese Dios que lo había sacado de la esclavitud, ese Dios que le había perdonado toda su rebeldía, ese Dios que había demostrado gracia, ahora dice: Moisés, por favor, déjame que los mate a todos, ya me han cansado. Hasta aquí ha llegado mi voluntad, hasta aquí ha llegado mi paciencia, hasta aquí mi gracia y mi amor, yo los quiero matar a todos. Eso dice la Biblia. Dios se había cansado, dice: ya me tienen cansado. Señor mío. ¿Será que en algún momento Dios dice lo mismo de nosotros? Ya me tienes cansado. ¿Cuánta oportunidad de Dios te ha dado? Una y otra vez, y no hay fruto, no hay resultado, no hay un compromiso, no hay un avance. Entonces Dios dice: Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y los mate. Pero ¿sabe qué es lo que me llamó la atención? Que Moisés intercede. Dice: no, Señor, por favor, no lo haga. ¿Qué van a decir el resto? Etcétera. Y comienza a interceder Moisés y aplaca la ira de Dios. Pero el punto que me llamaba la atención, es una suposición mía, quizás Jesús ha tomado esta parábola de este viñador de ese momento, porque debemos entender aquí que Jesús le está hablando al pueblo de Israel, a lo mismo que sus padres habían pecado en el desierto, y a eso mismo que Dios le ha dicho a Moisés: déjame que los mate. Y Jesús quizás está representando la misma historia, el mismo acontecimiento, el mismo suceso, pero a través de una parábola. Porque así como en el desierto Dios le dice a Moisés: déjame que los mate, aquí también Jesús a través de una parábola dice exactamente lo mismo. Que el dueño de la viña ha venido y dicho: no tienen fruto, ya está, córtalo y échalo fuera. Es exactamente lo mismo, dicho de manera diferente, con otros ejemplos, con una parábola, pero es exactamente lo mismo, es el mismo Dios. Y así como Moisés intercedió por Israel para que Dios no los consuma y no los mate, así también vemos aquí en este versículo. Dice el versículo 8: él entonces respondiendo dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Moisés intercedió por el pueblo. Y aquí en este momento Jesús aparece como el viñador. Jesús aparece en la parábola como el jardinero. Jesús aparece en la parábola como el encargado de cuidar las plantas. Y Jesús dice: Señor, por favor, déjalo un poco más. Déjalo 1 año más, 2 años más. Y yo voy a trabajar. Yo lo voy a abonar para que pueda dar fruto. Entonces, en el versículo 8, leemos nuevamente. Él entonces respondiendo dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Aquí, hermano, con esta planta, con esta higuera, había únicamente 2 alternativas. Y 2 alternativas que este hombre, que este encargado, lo podía hacer. Primera alternativa era cortarlo, que se seque y al fuego. Y terminó el problema y terminó la historia y no se reniega más. Sencillamente. Porque ¿para qué me está ocupando un lugar de vicio? ¿Para qué me está ocupando? Quizás, ¿qué haría usted? Vamos a ponernos en los zapatos del viñador. Usted imagínese que usted compra una plantita chiquita, muy pequeña, y lo planta en el fondo de su casa. ¿Cuál es la esperanza de usted? De disfrutar los frutos de esa planta. Y desde muy pequeño usted lo cuida, lo riega, cuida del calor, lo cuida del frío. Pero llega un determinado tiempo, lleva 3 años, lleva 5 años, 10 años y ningún fruto. Entonces usted agarra un buen día y ¿qué dice? Ya está, listo. Voy a sacarlo porque me está ocupando lugar en el fondo, me hace lugar de vicio. Mejor lo corto, le prendo fuego y compro ¿qué cosa? Otra planta que pueda dar fruto. Entonces este viñador podía hacer eso, cortarla y que venga otro en el lugar, porque esto ya no me sirve. O la segunda alternativa era trabajar, abonarlo, regarlo, cuidarlo, quizás hablarle a la planta para darle una segunda oportunidad, para que pueda traer frutos. Versículo 9 dice: y si diere fruto, bien, y si no, lo cortarás después. Hermano, es exactamente lo mismo. Lo que refleja en este versículo es la intercesión de Cristo por nosotros.
si no hemos sido consumidos por la ira de Dios. Porque yo quiero decirle que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Ese Dios de ira, ese Dios que decía, déjame Moisés que lo mate, Él es el mismo, y Él es el mismo que está aquí, es el mismo que nos mira cuando estamos en la casa, cuando estamos... Él no ha cambiado, Él es el mismo. Él es el mismo que puede decir, mira, hasta aquí has llegado, te mato y te quito la vida. Él es el mismo, Él no ha cambiado. Pero lo que ha cambiado es que tenemos a alguien que intercede por nosotros. Y así como este viñador dice, no, Señor, por favor, déjalo un poco más, un tiempo más, vamos a darle una última oportunidad. Así es que Jesús intercede por nosotros delante del trono del Padre. Ahora, el hecho de que este viñador le esté dando una segunda oportunidad, eso no significa que va a ser para siempre, sino que la higuera tenía que ponerse y comenzar a dar fruto, a producir fruto. Así que, hermano, el hecho de que Jesús intercede por nosotros, eso no nos da licencia de vivir la vida como nosotros queramos. El hecho de que Él interceda por nosotros delante del Padre, eso no nos da licencia de seguir en nuestra vida haciendo lo que nosotros queremos. Total, Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios es amoroso. No, porque también vemos en el Nuevo Testamento a un matrimonio llamado Ananías y Zafira, que por haber mentido a Dios, Dios le quitó la vida a los dos y termina el problema. Él es Dios y lo puede hacer. ¿Y quién es aquel que le va a decir, Señor, no lo hagas? Nuevo Testamento le ha quitado la vida por mentir. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos seguir jugando? ¿Qué nos hace pensar que podemos pasar años en la iglesia sin fruto, sin compromiso, sin tomar responsabilidades? ¿Qué nos hace pensar? ¿Cuántas personas puede haber afuera que Dios diga, che, hace años escucha palabra, le hablo cada domingo, le hablo cada reunión, le hablo y no quiere escuchar? Pero yo creo que que está aquí, adicto, alcohólico, que nadie lo quiere, nadie lo ve, yo creo que lo podría poner en este lugar. ¿Quién puede decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Acaso yo puedo decirle, no, Señor, no lo haga? Dios es Dios. Dice Daniel, quita reyes, pone reyes, saca, Él hace lo que Él quiere, porque Él es Dios, Él es soberano y Él es dueño de hacer lo que quiera. Si Él quiere nos quita, si Él quiere no nos quita. Pero hermano, no juguemos con la gracia de Dios. Y Dios lo que espera de nosotros es que podamos dar frutos. Dios es el dueño, dice, de nuestras vidas. Cristo es el viñador, somos la higuera. Y aquí Jesús habla de que Él iba a trabajar en la tierra, de que le iba a poner más fertilizante, le iba a poner abono, le iba a poner agua para que tenga humedad. Ese terreno, esa tierra, representa nuestros corazones. El Señor nos quiere dar una oportunidad más esta noche. El Señor nos ofrece que Él va a comenzar a trabajar en nuestros corazones. El Señor nos ofrece que Él va a seguir derramando de su gracia, que Él va a seguir derramando de su amor, pero que es tiempo de levantarnos, que es tiempo de comenzar a producir fruto, que es tiempo de perdonar, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de poner nuestra vida en orden, es tiempo de apartarnos de aquellas personas que nos alejan de Dios, es tiempo de volverse a Dios. Y Él nos da una oportunidad y Él nos ha prometido en su palabra que Él va a purificar nuestros corazones. Él va a sanar las heridas, Él va a restaurar, Él te va a dar el poder, la fuerza de hacer todo lo que necesitas. Lo único que a nosotros nos corresponde es llevar frutos. Y eso Dios no lo va a hacer por nosotros. Dios no va a tomar compromiso por mí. Dios no va a decidir por mí. Él cumple su parte de preparar nuestros corazones. Nos da de su paz, su amor, su gracia. Nos perdona, nos restaura, nos da sabiduría. Pero a nosotros nos toca comprometernos. A nosotros nos toca producir fruto. A nosotros nos toca decidir perdonar a esa persona. A nosotros nos toca comenzar a acomodar nuestras vidas conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Póngase de pie, por favor, esta noche. Bendito Dios.